Hermanos, si tienen sus Biblias, les invito a abrirlas al capítulo 5 de Primera de Timoteo, capítulo 5 de Primera de Timoteo, donde continuamos con nuestro estudio sobre las viudas. Pablo está instruyendo a Timoteo, quien era en este momento pastor de la iglesia en Éfeso, acerca de la responsabilidad que tanto las familias cristianas tenían para con sus viudas, así también como la responsabilidad que la iglesia tiene para con las viudas. Y la semana pasada explicamos el hecho que el término que aquí se traduce viuda no se limita simplemente a una mujer que ha perdido a su esposo, que ha enviudado, cuyo esposo ha muerto, sino que el término incorpora también la idea de una mujer sola que ha sido abandonada y de alguna manera ha quedado sin posibilidad de recursos económicos o de ningún tipo de ayuda que pudiera recibir. Entonces, estas mujeres solas posiblemente perdieron a sus esposos, algunos por muerte, a otros por encarcelamiento, a otros por abandono, y en algunos casos por el divorcio. El punto es que este término, viuda, incorpora todas estas ideas. Es interesante, pero al mismo tiempo trágico, que el mundo moderno, el mundo en el cual vivimos hoy, está produciendo cada día más personas, mujeres, que entran bajo esta categoría de mujeres solas. El número de mujeres solas quien antes estaban casadas es cada vez más grande. La gran mayoría de estas mujeres tienen que trabajar para ganarse el sustento propio y el sustento también de sus hijos, si tienen hijos. Y mucho de este problema social recae sobre los hombros del movimiento de liberación feminista, que ha cultivado la idea de que la mujer debe ser igual al hombre, debe independizarse del hombre, seguir sus propias metas, su propia carrera, buscar ser independiente. Y por supuesto esto ha producido un problema social donde la mujer está siendo más y más afectada por la pobreza. La idea del movimiento feminista es independízate, mujer, busca tu propio destino, tus propias metas. No te ates al concepto retrógrada de que eres mujer de casa o mujer de familia, eso es antiguo, eso es. El punto es que tal idea, tal concepto, obviamente no tiene su raíz ni su base en la palabra de Dios. Eso es una mentira satánica. Ya en Génesis capítulo 3, Satanás le metió la idea a Eva que podía ser independiente de su esposo y abandonó esa cobertura, transgredió y junto llevó a su esposo a la transgresión. El punto es que Dios hizo a la mujer no para que compitiera con el hombre, ni que buscara independencia social, económica, ni emocional, sino que al contrario, Dios hizo a la mujer para que fuera ayuda, ¿qué? Idónea de su esposo. Este es el diseño ideal. Y toda mujer viviera bajo el liderazgo y protección del esposo dentro del contexto del hogar. No independiente del esposo, no independiente del hogar. En los Estados Unidos hoy, el elemento social más pobre, estadísticamente hablando, y más desprotegido, es justamente el grupo de mujeres solas. Mujeres que han quedado abandonadas o han perdido sus esposos de varias maneras y hoy se encuentran solas. Y en la mayoría de estas personas con hijos. El autor y escritor americano George Grant escribió un libro ya hace varios años titulado La feminización de la pobreza, en donde él habla específicamente de este fenómeno social. Él atribuye el problema de la marcada pobreza entre mujeres principalmente a la filosofía feminista. Grant básicamente concluye que las promotoras de la liberación feminista se están enfrentando a una situación social para la mujer que ellas mismas crearon
y es opuesta realmente a lo que esperaban. El autor afirma, el tiro le salió por la culata. Lo que ellas esperaban realmente no resultó. ¿Por qué? Porque están transgrediendo un principio que Dios ha establecido. La mujer no fue creada para ser independiente. La idea de la liberación de la mujer es opuesta al plan y propósito de Dios. Es contrario a eso. Es una mentira satánica. Por supuesto, todo pecado trae su colilla, ¿no es cierto? Trae sus consecuencias. Y una de estas consecuencias es lo que la mujer que quiere ser independiente está sufriendo hoy. Dios no creó a la mujer para ser libre, sino que idealmente para ser protegida en una relación matrimonial. En algunos casos, por supuesto, Dios soberanamente llama a algunas mujeres a ser solteras. En algunos casos permite, por supuesto, que esto suceda con mujeres. Pero el diseño original, y eso quiero enfatizar, el diseño original se encuentra en Génesis 2, donde Dios le dijo a Adán que le daría una ayuda idónea. 2:24 de Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Él como el líder de esa relación y la mujer como su ayuda idónea, usando el término bíblico. Entonces, venimos acá al capítulo que estamos estudiando, capítulo 5 de Timoteo. Vamos a dar lectura a los versículos del 3 al 8. Dice así: honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hasta ahí la lectura. Lo que estamos viendo en este pasaje es que Pablo enseña a Timoteo que hay una obligación para con las viudas, las mujeres solas. La familia cristiana está obligada de sostener y apoyar a las viudas, y la iglesia es responsable por apoyar también a las mujeres solas, las personas que califican como tal, que han quedado desprotegidas totalmente. También notamos que la Biblia nos enseña que honrar a una viuda no se limita simplemente a elogiarla, a decir cosas lindas acerca de esta mujer, o reconocerlas en algún evento especial, o algo por el estilo. La palabra honrar, timao, dijimos, conlleva la idea de ¿qué? Proveer, apoyar económicamente a tal persona. La ayuda económica, por supuesto, no es indiscriminada. Dijimos que Pablo se refiere a ciertas viudas que deben ser apoyadas. No toda la que se pone en la fila va a recibir tal ayuda. Y comenzamos a hablar de los criterios que la iglesia debe tener en mente para poder reconocer quiénes son las que deben ser apoyadas y quiénes son las que no. Dijimos que Pablo se refiere específicamente a mujeres que han perdido todo tipo de protección y provisión. El apóstol las describe como viudas que en verdad son viudas. ¿Ven cómo enfatiza ahí el apóstol? Hay viudas y viudas, es la idea. En otras palabras, la iglesia no puede ser responsable por cualquier viuda o por cualquier mujer sola, sino por aquellas que llenan ciertos requisitos. Para este fin, la iglesia también tiene la responsabilidad entonces de evaluar a las viudas que realmente necesitan ser apoyadas. Y Pablo comienza a hablarnos de ciertos criterios que vamos a continuar hoy. El primer criterio para determinar si una viuda debe ser apoyada económicamente es ver primero si esta viuda tiene familia que la puede apoyar. Dice el versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos,
La palabra hijos, sabemos, es hijos. La palabra nietos puede también traducirse como descendientes. Que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia. Y por supuesto Pablo está hablando a familias creyentes, a cristianos, que tienen viudas entre ellos. Si la viuda tiene hijos y descendientes que la puedan sostener económicamente, entonces es la responsabilidad de ellos hacerlo. Esta es la idea del quinto mandamiento en Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre. Por supuesto, la palabra honrar, dijimos, tiene la idea de sostener económicamente. Implica apoyo financiero de los padres en los momentos de su necesidad especial. Entonces, ¿qué tipo de viuda va a recibir la ayuda de la iglesia? ¿Por quién es responsable la iglesia? El primer principio es, entonces, para el sostén de una viuda, es determinar si ella tiene familia que lo pueda hacer. En el versículo 5, Pablo continúa elaborando este criterio con mayor precisión, hablándonos de esta mujer, explicándonos a qué tipo de viuda él se está refiriendo. Dice el versículo 5, pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, y ahí agrega un poquito más. La viuda digna de apoyo económico por parte de la iglesia es la que realmente ha quedado sola. La palabra es monao, ha quedado sola. Es todo una frase para traducir un verbo en griego. Y por supuesto, monao tiene la raíz, la palabra mono, que también en castellano usamos para hablar de una sola cosa. Por ejemplo, hablamos de monosilábico, refiriéndose al hecho de que tal palabra tiene una sola sílaba. Esta mujer está sola, no tiene a nadie. Se ha quedado sin marido, sin hijos que la cuiden o que se preocupen de ella. O nunca los tuvo, o si los tuvo, estos se han ido y le han abandonado. ¿Qué sucede? El punto es que esta mujer no tiene ninguna estructura familiar que la sostenga o le proporcione ayuda alguna. La pobre está sola. Francamente, hoy hay millares de mujeres en estas condiciones. La iglesia es responsable por mujeres como estas, sin recurso alguna, sin ningún familiar, siempre y cuando llenen un segundo criterio. Y este criterio se encuentra en el versículo 5, en la primera parte. Dice el apóstol, tienen su esperanza en Dios. Fíjense a quién se refiere el apóstol. No se está refiriendo a cualquier viuda, sino que la palabra que aquí Pablo usa, el piso, tiene su esperanza, es un tiempo perfecto. Habla de una condición de esta mujer que continúa confiando en Dios. Esta es una mujer creyente, es una cristiana. No está hablando de cualquier viuda. A pesar de su condición de soledad, esta viuda espera y confía en Dios. Él es su esperanza. Es una viuda cristiana. Esta mujer sola entiende y confía que Dios es su proveedor. Según la palabra de Dios, esta mujer entiende el mandamiento, por ejemplo, de Jeremías 49:11, que dice que tus viudas confíen en mí. Es la palabra del Señor. Por supuesto, hemos tomado bastante tiempo para ilustrar el hecho de que Dios se preocupa por las viudas. Ocupan un lugar muy especial en el corazón de Dios y Él las va a cuidar. Ustedes recuerdan una ilustración de una viuda necesitada que temía a Dios, que amaba a Dios. Era la viuda de Sarepta. En Primera de Reyes, capítulo 17, ustedes recordarán, donde viene Elías y le dice estas palabras. Dios es el que comienza esto, y leemos en el versículo 8 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba.
Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Aparentemente era su última comida, era todo lo que tenía. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y a tu hijo. Porque Jehová, escuche bien, Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Aparentemente, el profeta pareciera ser un poco rudo en la forma en que él viene a esta pobre mujer. Acuérdense que él había sido enviado por el mismo Señor a esta mujer. Y el propósito de este breve relato y el propósito de lo que leemos acá es que Dios quería enseñarle a esta mujer una lección muy poderosa, y era el hecho de que Dios sería su proveedor. Noten que ella ni siquiera debate con Elías, no se pone a discutir, sino que reconoce que este hombre era enviado por Dios. Vive Jehová tu Dios. Esta mujer era piadosa, amaba a Dios y reconoció a este hombre de Dios. Ella tenía su esperanza en Dios. Y a través de esta historia, en un sentido conmovedora, Dios nos enseña que Él se preocupa y cuida a una viuda, madre sola en este caso, que confía en Él. Esta es la importancia de ser creyente, de confiar en Dios, en medio de una situación crítica y difícil como lo era, obviamente, la que acabamos de notar en la vida de esta mujer. Esta es la mujer por la cual la iglesia es responsable. Este tipo de viuda. Está sola, no tiene familia, no tiene recursos, pero espera en el Señor, es creyente. Por esta razón el pueblo de Dios, la iglesia, debe responder en compasión para con este tipo de mujer, porque esa es la actitud que Dios tiene para con ellas. Entonces, el primer criterio es determinar si tiene familia que la sostenga. El segundo criterio es si es creyente. Hay un tercer criterio que notamos también en el versículo 5. Pablo dice, es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esta viuda no solamente es necesitada, no solamente es creyente, genuina, sino que es una mujer, escuche bien, que vive piadosamente. Su piedad se observa en su vida de oración. Ella es una mujer que camina en comunión con Dios. ¿Ven? Es diligente, dice. No simplemente ora como algunos creyentes oran. Oran a la mañana, tal vez cuando se levantan, cuando comen, o tal vez cuando se acuestan. De vez en cuando. Nos dice acá el pasaje que esta viuda ora, ama a Dios, y su vida es una de súplicas, dice acá, y oraciones día y noche. ¿Oraciones a quién? Aquel en quien ella confía. Otra vez, estamos enfatizando el hecho de que es creyente y el hecho de que es una mujer piadosa. La palabra súplicas es la palabra deesis, es una palabra que en griego se refiere a todo tipo de petición. Sean, por ejemplo, ustedes recuerdan Filipenses 4, sean vuestras peticiones conocidas a Dios. Esa es la palabra deesis. Peticiones, todo tipo de petición. Cualquier petición, que incluye, por supuesto, ruegos por necesidades personales. Pero también acá encontramos la palabra oraciones, proseuche, que es una palabra que se usa para expresar comunión con Dios, adoración a Dios. Esta mujer no solo ora a Dios, sino que vive en comunión con Él. Qué importante, ¿no? Es ver el tipo de mujer a la cual este pasaje
menciona. Solamente una persona que ha sido transformada, es hijo o hija de Dios, puede gozar de esta experiencia de tener comunión con Dios, de orar de esta manera. Solamente un hijo de Dios puede hacer eso. Romanos 8:14 nos dice el apóstol acerca de la oración y cómo nos referimos a Dios, cómo venimos a Él en oración. El versículo 14 comienza diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El 15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos ¿qué? Abba, Padre. Entonces, acá nos está describiendo el pasaje, una mujer que vive como viuda en comunión con Dios, hace peticiones a Dios, pero adora a Dios, noche y día. Es una mujer piadosa, es una mujer ejemplar en términos de su andar cristiano. Lo que Pablo nos está enseñando acá es que tenemos que tener cuidado específicamente a quién se le presta ayuda. No es indiscriminada. Pablo comienza entonces a darnos todos estos criterios para que la iglesia conozca y sepa bien lo que Dios pide de sus hijos. Ustedes recuerdan el relato de Ana, el capítulo 2 de Lucas, versículo 36. Este es el tipo de mujer piadosa que nos describe el pasaje. Había una profetisa, su nombre era Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, escuche bien, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Esa es la descripción de una viuda piadosa. Conocía a Dios, amaba a Dios y vivía en comunión con Dios. Y lo hacía y lo expresaba a través de su vida de oración. Entonces, la iglesia no es responsable por sostener a todas las viudas o todas las mujeres solas, pero sí es responsable por honrar a las viudas que en verdad lo son. Y estos son los criterios bíblicos para determinar aquellas que sí son. Hemos visto 3. Está sola sin recursos ni familiares que la ayuden. Ese es el primero. Es creyente, su esperanza está en Dios. En tercer lugar, es una mujer piadosa. Vamos a continuar hablando de ellas. Pero noten cómo Pablo ahora hace un contraste en el versículo 6. De repente Pablo nos introduce a una mujer que no es digna de ser apoyada. ¿Notan? Dice el versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Este versículo describe a una mujer que posiblemente era parte de la iglesia externa, era parte de la comunidad de los cristianos, era viuda, era necesitada, pero su vida indicaba que era una persona que aunque necesitada, vivía para el placer. Era una mujer muerta. Dice acá que se entrega a placeres. Es la traducción de un término spatalao. Aún el término parece dar cierto golpe en castellano. Anda de espatalá. Es una palabra no común en griego que quiere decir lanzarse a la disipación. Spatalando. Entregarse a la pasión sin importarle la distinción entre lo que es correcto y entre lo que es perverso. Esto es una mujer disipada, es una mujer que no le importa. Y Pablo dice que aunque viva, por supuesto, hablando de su condición física, está muerta. Hablando de su condición espiritual, está muerta. Y esta es la condición de toda persona antes de ser salva. Capítulo 2 de Efesios, ustedes bien recuerdan que el apóstol nos enseña que Él, hablando de Dios, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros, ¿qué? Delitos y pecados. Esta mujer está muerta en delitos y pecados. Su vida lo indica, lo demuestra. En los cuales, dice Pablo, anduvisteis en otro tiempo según la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, escuche bien, no seamos muy duros con esta mujer, cada uno de nosotros éramos de ese tipo, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne,
satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay dos tipos de personas en el mundo, aquellos que han sido redimidos y aquellos que todavía viven en esta condición de muerte espiritual. Esta mujer, que aquí se nos describe, es una mujer muerta. Es una viuda, es necesitada, pero su vida indica que no pertenece a Dios. Y por este tipo de mujer nos enseña el pasaje, la iglesia no es responsable. ¿Ven? No es responsable. Proveer ayuda económica a una persona que se ha entregado así al pecado. Sí debemos orar, sí debemos pedir que el Señor en su misericordia conceda arrepentimiento a tal persona, como lo hacemos por cualquier pecador, y llegue al verdadero conocimiento de la verdad. Pero debemos, por supuesto, tener compasión por ellos, compasión por toda persona, pero no es responsabilidad de la iglesia ayudar económicamente a alguien que se ha entregado a sus pasiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque los recursos que el Señor ha dado a la iglesia deben ser usados en el contexto de lo que estamos discutiendo acá, de ayuda a las viudas, deben ser usados para aquellos o aquellas, en este caso, que son parte del pueblo de Dios. Así lo enseña la Escritura. Es posible que hay personas que independientemente tengan una compasión especial por alguien y quieran ayudarle. Pero lo que este pasaje nos está enseñando es la responsabilidad de la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? No es indiscriminadamente dar dinero a cualquier persona, sino a las que verdaderamente son viudas. Y esta mujer no es una de ellas, la que acabamos de leer en el versículo 6. Esta mujer necesita experimentar las consecuencias de la vida que ella ha escogido. La esperanza es que en la misericordia de Dios, tal viuda o tal persona sea movida a arrepentimiento y al conocimiento de Cristo. Eso sí debemos hacer. Ahora llegamos al versículo 7 y leemos estas palabras. Ordena también estas cosas, o manda también estas cosas, para que sean, ¿qué? Irreprensibles. ¿Cuáles cosas? Bueno, lo que Pablo ha estado enseñando desde el versículo 3 en adelante. Las familias son responsables por sus viudas y la iglesia es responsable por ciertas viudas. Y Pablo le dice a Timoteo, tú manda estas cosas, mándalas, no son opcionales. Las familias son responsables por sus viudas. Y está hablando de las familias cristianas. La iglesia es responsable por honrar a las viudas necesitadas. Y toda la iglesia, cuando individual y colectivamente obedece estos mandamientos, va a ser irreprensible. El punto es obediencia a lo que Dios manda. Cuando Dios habla, cuando Dios manda, nuestra respuesta inmediata debe ser ¿qué? Tenemos que obedecer lo que Él dice. No es opcional. Y cuando eso sucede, el resultado es que somos irreprensibles delante de Él. Familias cristianas son irreprensibles, individuos cristianos son irreprensibles y la iglesia colectivamente es irreprensible cuando es obediente a estas cosas. La reputación de la iglesia y la del Señor van en juego. La iglesia las familias deben sostener a sus viudas, la iglesia debe apoyar a las viudas que en realidad lo son y rehúsa apoyar a las que no son. Entonces el testimonio de todos es uno de irreprensibilidad delante de Dios. Dios es honrado. Estamos siendo obedientes a lo que Él nos dice. Ahora en el versículo 8, Pablo expresa en forma negativa el principio que ya él enseñó en una forma positiva en el versículo 4. El versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su familia y recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Ahora Pablo repite el concepto, pero desde otro ángulo, en el versículo 8. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ¿cuál es el resultado? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué afirmación, ¿no? Esto es de impacto. Esta es una de las afirmaciones más serias en todo el Nuevo Testamento.
en cuanto al creyente y sus responsabilidades. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, en primer lugar, la traducción los suyos, sabemos que se refiere a los de la casa. La palabra suyos es oikos, y aquellos que han estudiado griego saben que la palabra oiko quiere decir literalmente casa. Dice que somos responsables para con los de la casa, que puede traducirse casa o familia o suyos. En este versículo el apóstol entonces retoma la instrucción sobre la responsabilidad de los hijos de proveer para las necesidades de sus padres. Ahora, ¿por qué es que Pablo lo repite? ¿Por qué será que lo repite? Lo dijo en el 4 y lo repite en el 8. ¿Por qué? Bueno, tenemos que llegar a la conclusión que es posible, si no probable, que en la iglesia de Éfeso había personas que no estaban siendo obedientes a ese mandamiento. Había familias que no estaban sosteniendo a los suyos. Y Pablo entonces repite la instrucción. Cada individuo en la iglesia es responsable primero de atender a las necesidades de aquellos de su propia familia, y había algunos que no lo hacían. Si alguno no provee para los suyos, es una condición de primera clase, lo cual en griego quiere decir que está expresando una realidad. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, pudiera ser traducido de esta manera, escuche, si alguno no está proveyendo, y es obvio que esto es lo que está ocurriendo con algunos de ustedes, entonces, las consecuencias. Proveer es la traducción de pronoeo, que quiere decir planear con adelanto. Es la idea de preparar por adelantado para las necesidades de las viudas. La palabra suyo, su familia, tiene un amplio significado. Incluye a necesitados dentro de la familia, que incorpora a mucho más que simplemente viudas. Comienza con las viudas de tu familia inmediata, madre, suegra, abuela, hermana, por supuesto. Pero ¿saben qué? Puede incluir otras personas, tía, amigos íntimos, otros familiares que han formado parte de esta red, de este círculo de relaciones íntimas. Uno es responsable por ellos también. Hay redes familiares que incorporan gente amiga, que son mucho más íntimas a veces que gente que son familiares de uno. Por esos también Pablo dice somos responsables. Noten ahora, el apóstol nos dice que si uno no ha provisto por los suyos, es culpable de dos cosas. El primero es que ha negado la fe. Alguno dirá, sonamos. Aquí Pablo no está hablando de que perdió la salvación. No está diciendo eso el apóstol Pablo. Sería una contradicción a lo que él claramente ha enseñado en otros contextos. Lo que Pablo está diciendo es que la fe cristiana, escuche bien, incorpora un elemento fundamental. Y ese elemento fundamental es de expresar compasión y amor a los necesitados. En ese sentido está negando la fe. ¿Ustedes recuerdan que el Señor Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos? ¿Saben cuál es parte de nuestro testimonio? Es si tenéis amor unos para con los otros. Es un elemento básico de la fe cristiana expresar amor. Y el amor no se expresa simplemente diciendo, ¡ay, cómo te amo! Se expresa proveyendo para las necesidades. Romanos 5:5 nos dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu de Dios que nos fue dado. 1 Tesalonicenses 4:9 dice, más en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos sabéis o habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. El cristiano que no demuestra amor al necesitado está negando este principio de la fe cristiana. Ha negado la fe. En segundo lugar, otra consecuencia de una persona que no expresa amor, tal creyente es culpable de una segunda infracción. Fíjense lo que dice ahí. Es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo.
Si tú tienes familiares, viudas, personas necesitadas en medio de tu red de personas a quien te debes, y no sostienes, no apoyas, no honras a tales, eres peor que un incrédulo. ¿Por qué dirá eso? Bueno, en la práctica, un cristiano que niegue a proveer para las necesidades de los suyos, da la imagen de ser peor que aquellos que aún son incrédulos. Acuérdense que los incrédulos normalmente, sin tener una fe cristiana, normalmente proveen para las necesidades de su familia. No todos, pero normalmente vemos esto entre personas que ni siquiera conocen a Cristo. Es un estándar social casi universal. Los hijos mayores cuidan a sus padres y particularmente sus madres cuando ellas se enviudan. Todos conocemos a personas que ni siquiera se llaman cristianos, que están llevando a cabo esta obra de piedad para con los necesitados, su madre o su padre. Y lo hacen naturalmente, lo hacen normalmente. Por eso, entonces, dice Pablo que un creyente es inexcusable si no provee por los suyos. Es peor que los incrédulos. Qué terrible es escuchar estas palabras. Entonces, no vengas diciendo, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, hago esto por el Señor, obro, bla, 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 y no haces lo más básico, que es proveer por las necesidades de gente por los cuales, o por las cuales en este caso eres responsable. Entonces vemos claramente que el proveer para las necesidades de las viudas es algo que Dios subraya, enfatiza en su palabra. No se puede escapar uno de eso. Dios cuida y se preocupa de las mujeres solas. Dios quiere que sus hijos demuestren en práctica esta cualidad y preocupación que es la preocupación de su Padre Celestial. ¿Ven? Y otra vez, les recuerdo la ilustración de esta actitud divina que encontramos en esta escena de la crucifixión, cuando el Señor Jesús en el capítulo 19 de Juan, nos dice el versículo 26, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Jesús desde la cruz se dirigió a dos personas en particular, por quienes tuvo compasión. Uno de esos individuos fue el ladrón arrepentido. Y la otra persona a quien él se dirige en compasión es a su madre. Esta escena revela, nos enseña el corazón de Dios. En la cruz el Señor se preocupó por la salvación de un pecador y por el cuidado de una viuda, su madre. Este es el énfasis bíblico. La Biblia nos enseña que la Iglesia también debe estar involucrada en estos dos esfuerzos. La redención de los pecadores y el cuidado de, en este caso, de mujeres solas. Viudas que en verdad lo son. Somos responsables por ellas. Tenemos la obligación de llevar a cabo este ministerio. Esa es nuestra responsabilidad. Vamos a seguir hablando de esto la próxima semana.